que lo elegía, el que lo eligió. Es músico, compositor, guitarrista, cantante, pero también es fotógrafo y realizador. Guillermo Wood tiene 41 años, lleva editados de forma solista 6 trabajos discográficos de estudio, un álbum en vivo y una banda sonora original. A que nos pase algo en 2015, México, en el 2017, Oración del Abismo, el 19, Al Sur y al Oeste, el 21, Material Suelto en el 2023, Visiones en 24 y Presencia, el más reciente, en 2026, que repasará en vivo mañana. Mirando el valle, el monte bendecido, todo se está muriendo y todo es bienvenido. Guillermo es además desde el año 2012 integrante del grupo Buceo Invisible, el colectivo artístico fundado allá a fines de los 90, en el 97, y que reúne músicos, poetas y también artistas plásticos. Que esa parte de la música dure para siempre, que el perfume. A la fecha ha montado 4 exposiciones fotográficas: Mango, Mota, Mezcal, La carta que dejas a un amigo, Miércoles de ceniza y El fogón de Pepe, además de realizar ya 3 películas documentales: Pedales, De cara antigua, El comandante y El peregrino, que exhibirá este jueves 16 en la Sala Balso. Este obispo se quedó a cargo de la tarea de Bergoglio, que hacía Bergoglio como cardenal, ¿viste? Si vos ves si lo intentamos, yo el martes viajo. Viste mi mensaje, lo que yo estoy pidiendo, yo pido bendiciones para las 3 capillas, para las hermanas de Teresa de Calcuta y para... ¿A quién le dejas toda tu obra? De toda tu vida. A un santo. Este es un chico santo. Como si fuera poco de toda esa cantidad de tareas que hace Guillermo Wood, bueno, luego de esta presentación programada va a publicar el álbum sucesor que lleva por título Los días contados. Mañana jueves 16 de julio, entonces, desde las 21 horas, junto a Andrés Pigato en contrabajo, Antonio de la Peña en batería, J. Yavar en guitarra eléctrica y Lucía Rodríguez en voces, Guillermo va a estar presentando todo un combo de trabajos. Va a recorrer su registro en vivo llamado Presencia, va a lanzar el nuevo álbum, o algunas canciones por lo menos, de este trabajo titulado Los días contados, pero al mismo tiempo va a proyectar su nuevo cortometraje, esto que veíamos y escuchábamos, El comandante y el peregrino, y junto al violín de Milika Trikovic, creo que así se pronuncia, recorrerá la banda sonora original de esta película. Y es un placer para La Música Me Llueve, es un placer para la radio de La Diaria recibir en el día de hoy a Guillermo Wood. Un gustazo que estés por acá. Bueno, el gusto es mío, muchas gracias por recibirme, Carlos. Por favor, ¿cuánta tarea? Hecha. ¿Cuánta tarea hecha? Sí, impresionante. No hace tanto que empezaste, además. O sea, lo que impresiona es como lo prolífico que sos en cada una de las distintas disciplinas. Desde la fotografía con un montón de exposiciones, desde la realización con un montón de cortos y mediometrajes, desde la música también, en el terreno solista ya llevas un montón de trabajos. Bueno, primero te agradezco la presentación que hiciste. En realidad empecé hace más tiempo y no fui tan prolífico al principio. Fui de las personas que le costó encontrar su voz un poco. Pero bueno, ahora sí, en los últimos años, en realidad cuando saqué el primer disco en el 2015, que sabía que no estaba preparado, alguien me susurró que lo sacara y que el feo gusto de sentir que no era lo exacto me iba a empujar a hacer más, y así fue. ¿Cómo se revaloriza igual ahora, ¿no? Lo no exacto, lo no preciso, lo que tiene imperfecciones. Por supuesto. Lo que está arrugado. Sí, seguro. Y además saca una foto de ese tiempo tuyo. Y después para uno, por fuera de lo que las canciones después puedan llegar a otros corazones, es muy valioso. Yo recién hacía este repaso y lo hacía desordenadamente, ¿no? Quizá no cronológicamente, porque creo que primero empezás con la música, después se te despierta la fotografía y entre medio de todo eso es que comenzás a hacer realizaciones. ¿Cómo fue el orden exactamente? El orden fue un poco así, sí, seguro. La parte visual empezó mucho más tarde.
Lo que empezó primero fue la música y la literatura. Mi padre es un apasionado de la literatura, así que en mi casa había literatura. Además de muchas cosas. Mi padre tenía una cosa muy interesante cuando éramos chicos en la mesa, que traía todas las cenas una propuesta de charla distinta, que podía abarcar desde un poema de Machado a un hecho histórico no relatado en la escuela, al último descubrimiento biológico, que obviamente con mi hermano odiábamos esa parte porque era una prolongación de la escuela, pero que con los años fue muy fructífero. ¿Esa parte cuál? ¿La parte biológica o la parte en general? No, de la charla? sobre todo me parece que ese abanico tan abierto de intereses me fue muy importante. Te permitía diversificar, ¿no? Y al mismo tiempo establecer una charla. Por supuesto. Y después tuve la suerte de que en mi barrio, uno de mis amigos es Ignacio Giovanetti, que es un guitarrista exquisito que vive en Viena hace muchos años. Y tanto él como su padre, Hugo Giovanetti Viola, que es un escritor muy conocido, Hugo tenía un taller en su casa, donde en otras cosas conocía a la gente de buceo que había ido ahí. Y Hugo fue de una generosidad enorme en acercarnos la mejor literatura, porque los años han pasado y él fue un maestro exquisito. Y también música, porque ellos eran alumnos de Olga Pierri, que fue una maestra importantísima, así que terminé estudiando con Olga. Increíble, nos ha llegado Olga Pierri, pero en las últimas semanas por 2, 3 distintas vías diferentes, casi que inconexas, pero todos a través de la música, por supuesto. Sí, y Olga es una muestra, bueno, primero, sobre todo, bueno, Olga era una maestra maravillosa, pero también ahora, que también la he escuchado mucho, durante años nadie sabía quién era Olga, es la muestra de cómo el tiempo pasa la arena y lo que realmente es bueno es difícil que quede tapado, ¿viste? Y con Olga es notorio. Ahora todo el mundo está sabiendo quién era Olga, su padre, Pierri Sapere, casi todo el mundo que estudia guitarra clásica toca unas piezas de Pierri, y el sobrino de Olga, Álvaro Pierri, que es un guitarrista, y la millonada de alumnos que salieron de su escuela. ¿Ella llegó a componer? Me sacas una duda, mira, si sabes. Creo que no era Más su bien, métier. ahí va, más bien. Alguna pieza debe haber compuesto, pero interpretaba la composición de su padre mayormente, Sí. Y otros clásicos, ¿no? Sí, claro. Tenían un cuarteto de guitarra que tocaban en la radio, de 4 mujeres. Precioso. Sí, creo que también se ha hablado mucho de ella en esa reivindicación de los últimos años, ¿no? Del rol de la mujer, ¿no? Que fue invisibilizada durante décadas o siglos. Por supuesto. Y que ahora estamos reconociendo, estamos viendo, ¿no? Y valorizando de otra manera. Sí, hay que recordar que la guitarra clásica en la primera mitad del siglo acá fue muy importante porque vivió Segovia, era como que viviera Messi. Claro. Y había muchos maestros, no solo Carlevaro. Y eran todos hombres, tenían todos, o bueno, algunos un ego muy grande, y por supuesto Olga estaba para el costado. Sobre todo porque ella reivindicaba mucho también la importancia de la expresión, no solo de la técnica, que fue una cosa importante en ese. Tal cual. Sí, pero si revisamos incluso a Mato Rodríguez, ¿no? Y la composición de la comparsita, ahí estaba también su hermana, no solamente invisibilizada, sino incluso impedida de ingresar el día de la presentación. Sí. O sea, absurdos de nuestra propia historia. Museo Invisible de alguna manera también te generó esa posibilidad de explorar con la cámara, ¿no? De no solamente dar lugar en lo musical y en lo literario o poético, sino también despertar otra curiosidad, ¿no? Y explorarla ahí mismo. Por supuesto, no. Museo Invisible ha sido para mí, primero que es familia ahora, son mis amigos ya de hace 15 años. Pero además yo conocí a Diego, a Marcos, a Santiago, que son fundadores de Buceo, en el taller de Hugo, ellos habían pasado por ahí, así que tuve la suerte de cuando era adolescente verlos, cuando todavía tocaban en sótanos recuperados, y para mí era como, wow, esto era increíble. Y también con el tiempo darme cuenta que era la posibilidad de decir, ok, estos gurises del barrio hacen esto que me parece tan hermoso y potente en una invitación. Y muchos años después me dieron la posibilidad de sumarme sin tener las cualidades musicales aún de técnica para participar, y eso me abrió muchísimas cosas en lo musical, de empezar a tocar en todo terreno, grabar, y también con los años a participar en la parte visual, en las muestras. Y eso sí fue muy importante después para hacer los documentales. Cuando te referís a las muestras es todo lo que audiovisualmente acompaña un concierto. Claro, Buceo, cuando ellos comenzaron eran 5 amigos
y cada uno hacía alguna disciplina distinta de las que llamamos artísticas. Había un par de músicos, un par de poetas, un plástico. Entonces le pusieron ese nombre cuando hacían 1 o 2 veces por año una muestra en la cual juntaban todo y hacían un espectáculo que las aunaba. Y por defecto seguimos diciéndole así muestra, que era más un concierto rock, a veces con una puesta en escenografía muy pensada, siempre con muy buenas luces y visuales. Sí, los he visto varias veces, pero ya mayormente en espacios más convencionales, si se quiere, ¿no? Más salas teatrales o algo así, pero siempre distingo que hay una atención y un trabajo muy claro, además de lo musical, de una puesta en escena lumínica, con proyecciones, incluso hasta les vi un concierto a la Citarrosa que tenían un tool, incluso sobre el cual proyectaban tanto sombras de fondo como proyecciones de frente. Sí, señor. Seguro, ahora en estos últimos años, así que ya te extiendo la invitación, además de tocar en las salas, hemos dado lugar a tocar mucho en bares chiquitos, en sótanos, y sale algo muy lindo, otra cosa bien distinta. Así que también lo estamos disfrutando mucho. Sí, claro, es otra cercanía, una proximidad que genera otro diálogo, ¿no? Uh-huh. Andás con la viola ahí, te voy a pedir ya compartir alguna de las canciones. Bueno, sí. ¿Cómo vas a estructurar el concierto en sí? ¿Vas a presentar presencia primero para después adelantar lo nuevo o cómo tenés pensado? En realidad lo que voy a hacer es primero con Milica Trichkovich, que es con quien grabamos las bandas sonoras de las películas. Vamos a abrir el concierto haciendo una selección de alguna de las piezas de estas 3 películas, la que voy a estrenar, las 2 anteriores, y una cuarta que saldrá el año que viene. Después vamos a proyectar el cortometraje y después vamos a terminar con la banda completa. Y ahí vamos a hacer un repaso de canciones de todos los discos. Vamos a tocar Presencia, que lo grabamos en vivo ahí en La Balso también el año pasado, y a tocar canciones nuevas. Buenísimo. Bueno, hago una canción que grabamos también con Buceo, así seguimos lo que dijimos. Dale. Estamos con Guillermo Wood, acá, tocando en vivo, en La Música Me Llueve. Mi nombre es Flores, el moro viejo. Este es mi cuchillo, este es mi pellejo. Mi nombre es Flores, el viejo moro. Esta es mi yegua vaya, yo ando solo. Mi nombre es Flores, el moro viejo. Los campos desolados son el espejo. Que tanto rodeo no escondo nada en la sombra, y lo que me falta me sobra. Mi nombre es Flores, el moro viejo. Si el viento me arrastra, me dejo. Mi nombre es Flores, el viejo moro. Igual las cicatrices lo dirán todo. En tonta pelao, domador no está domado. Nos vemos del otro lado. Rotao, rotao.
Moro Viejo, Guillermo Wood, presenta mañana a la Sala Balso del Auditorio del Sodre. Mi nombre es Flores, el Moro Viejo. Recién lo escuchábamos en una versión aquí en estudio, en vivo. Ahora estamos escuchando la versión grabada. Seguramente si van mañana a la Sala Balso del Auditorio del Sodre también lo van a poder escuchar. Este Moro Viejo es una canción que construís, que componés mientras filmabas también otra de las películas, ¿no? De Cara Antigua en Sarandí del Arapey, al norte del Uruguay. Exacto. Sí, fui... también mi padre nos llevaba al interior y me perdí algunos lugares. Y después de la pandemia dije, es ahora. Tenía ganas de recorrer el Uruguay, de salir de un poco de Montevideo y de los lugares comunes del interior al que uno va. Y realmente fue una sorpresa. Lejos de las termas, por ejemplo. Lejos de las termas. Fue una sorpresa y un enamoramiento instantáneo. Sobre todo, lo primero, una sorpresa. O sea, la penillanura semiondulada es mentira. Y un enamoramiento al norte del Río Negro, así otro Uruguay. Y Sarandí de Arapey, que es un lugar muy pequeño, si uno va por la 30 de Tranqueras a Artigas, a mitad de camino, a mano izquierda sale un camino, y a 10 kilómetros en la mitad de la nada está Sarandí de Arapey, que debe tener, no sé, ellos sabrán, pero pocas manzanas. Un lugar hermoso, y en un campo, bueno, como casi todo acá en el Uruguay, en un campo privado hay una cascada en el monte, y bueno, se consigue permiso para ir. Y eso era lo que mi padre me había soplado, que existía ahí. Y entonces fui, y ese fue el origen de la película de Cara Antigua. Llegué a Tacuarembó, todavía queda, el único tren de pasajeros que queda en el Uruguay hace Tacuarembó-Rivera. Es hermoso, le fueron achicando ¿cómo se dice? La frecuencia. Entonces sale solo los lunes de mañana, creo, de Tacuarembó, y vuelve a Rivera a las 4, y los viernes, lunes y viernes. Y pasa además, se ve en de Cara Antigua, pasa por un túnel en un cerro, que es la primera estación yendo de Tacuarembó a Rivera, que es Paso del Cerro. Precioso es. Qué lindo, no tenía ni idea. No, que no se sabe que había mucho. un tren todavía de pasajeros tampoco. Bueno, el otro que quedaba es el que UPM, claro, el que iba a 25 de agosto. Ese llegué a tomarlo. Claro. Y este de Tacuarembó Rivera lo abrieron no hace tantos años, al principio todos los días, porque claro, pasa por Paso del Cerro, Laureles, Tranqueras, creo que me falta una, Paso Ataque, Rivera. Y son comunidades que, claro, bueno, obviamente para ir a Rivera, que es muy importante para surtirse y cosas, el tren les pasa por el pueblo, ¿no? Y la ruta, ¿no? Y los caminos ahí es muy importante para la gente ahí el tren. Tremendo. No quiero distraerme y hablar de películas anteriores, aunque me generaste muchísima curiosidad. Ya voy a ir también a asistir a esa película. Pero quiero hablar sobre esta nueva que vas a estar estrenando mañana. Hay un personaje muy cautivante en escena y hay como una promesa de un encuentro con Bergoglio, ¿no? Que subyace ahí también en la trama. Sí, es la trama. Bueno, esa película se emparenta, si querés, en la estructura más a la anterior, porque de Cara Antigua es un collage de todos los personajes y lugares que fui conociendo por el norte. La primera película, que es Pedales, que es con unos niños en Paso Centurión, fue cuando fui a visitar Paso Centurión y conocí a Jason, un niño, y la filmé también en 24 horas con Jason. Y esta, El Comandante y el Peregrino, conocí a este personaje un viernes a media tarde, y el sábado a las 5 de la tarde él se iba, estaba en este peregrinaje. Él participa ahora en la iglesia de San Lorenzo, en Argentina, de donde Bergoglio era originariamente ahí. Y entonces él está peregrinando a tener una audiencia con él para pedirle que envíe bendiciones a través de él como peregrino hacia las distintas organizaciones que hacen, sobre todo ayudando a gurises con adicciones, etc. Y con las bendiciones viene un montón de asistencia material, me imagino. Yo creo que en este caso no. Él realmente lo que quería era la bendición. Pero bueno, entiendo que era muy importante, ¿no? Tener la bendición de él. Esta película vas a estar entonces estrenando acá en Montevideo. Sé que hizo un circuito de distintas presentaciones, pero vas a estar estrenándola acá en estas condiciones, en el marco de la sala, después de hacer una recorrida de las bandas sonoras de tus películas. Se exhibe esto y luego ingresa la banda con la que vas a estar presentando el concierto. Exactamente. Divino, Guille. Quiero irme con una canción más.
Tengo varias cosas para preguntarte, pero bueno, quiero centrarme en esto en particular. ¿Vamos con una canción más en vivo? ¿Tenés? Perfecto, sí, perdón. No, sé que de alguna manera este combo que vas a estar presentando es algo que fundaste cuando te invitaban a distintos centros culturales del interior, donde vos proyectabas quizá un cortometraje o un mediometraje y ya aprovechabas y hacías como un medio concierto o algunas canciones. Ahí nació la idea, sí. Como las primeras películas fueron filmadas en el interior, con personas del interior, era fundamental para mí que el círculo se cerrara y proyectarla para ellos. Y entonces cuando fui, como las películas duran a veces 20 o a veces 40 minutos no más, había espacio para, dado que uno es músico, tocar algunas canciones y abrir la peña y que otros guitarreros tocaran. Y ahí fui agarrándole sabor a esa combinación que muchas veces o vamos a ver una película o vamos a un concierto, y realmente fueron experiencias maravillosas. Entonces pensé, ¿por qué no hacerlo en la Balso, que tiene las infraestructuras técnicas para montarlo y aunar todas esas partes juntas? Buenísimo. No se lo pierdan, entonces ya se los he recomendado, pero la cita es en el día de mañana a las 21 horas, o sea, pueden escuchar La Música Me Llueve y de ahí se van para la Balso o van escuchándola en el camino, porque mañana se va a estar presentando entonces con un montón de invitados también, van a tener proyecciones cinematográficas, van a tener música en vivo, así que es tremendo combo mañana en Sala Balso, 21 horas. Gracias por venir, nos vamos con la canción. Gracias a ti. Es el guardián entre el centeno, el viejo oficio, el precipicio, ya no es ajeno. Decí cuál es el sacrificio, quien sea que corra, siempre sos vos, señora gorda. El viejo oficio, el precipicio, decí cuál es el sacrificio. En la oración que el corazón muerde callado el borde oscuro de acantilado. Decí que estás a nuestro lado, quien sea que corra, siempre sos vos, señora gorda. El viejo oficio, el precipicio, decí cuál es el sacrificio. Guillermo Wood, La Música Me Llueve.